Entonces, profesora y compañeros, somos el grupo número 3 y realizamos el documental del Tuxteno. Mi grupo está conformado por Julio Girón Ortiz, Cristian Guerrero Rimaicuna, John Hidalgo Negreiros, John Jaramillo Paucar, Jan Juárez Sandoval y Jacqueline Juárez Sáenz. A continuación, les describiré algunos hechos bibliográficos de la vida de César Abraham Vallejo Mendoza, el cual nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el poblado en una región alta del departamento de la Independencia, en el Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, era el menor de 11 hermanos de procedencia mestizo y provinciano. Su familia pensó dedicarlo al sacerdocio. Este objetivo familiar fue tomado con mucha ilusión por él en su niñez, lo cual explica la existencia en su poesía de exuberante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de relacionarse con la obsesión que tenía el poeta sobre el problema de la vida y la muerte, que tiene indudablemente un fondo religioso. César Vallejo es indiscutiblemente uno de los mejores poetas y más grandes poetas del siglo XX. En su exitoso poemario Trilce 1922 anticipó parte importante del vanguardismo que se instalaría en la literatura desde entonces. No obstante, su obra narrativa tomó otro camino de manera directa, emparentando con el realismo social. De esta forma ocurre en El Tuxteno, novela a la vez indigenista y proletaria, de sabor amargo, pero finalmente con esperanza. Novela de inculpación comprometida con la protección de los más humildes. El Tuxteno es un alegato contra los abusos de toda clase realizadas contra los indios y a favor de una toma de conciencia de los trabajadores sometidos a una brutal explotación. Vallejo partió a París en 1923 y jamás regresó a Perú. El Tuxteno ha sido escrito en Madrid, según contó Georgette. Ha sido de esta forma su segunda novela, la cual fue publicada por la editorial madrileña Zenit en su recolección de la novela proletaria en el año 1931. Es notable que César Vallejo habría elegido y creía que su funcionalidad como actor era colocar su sabiduría y su pluma al servicio de la clase obrera. En la novela, Vallejo muestra por una sección la verdad de la explotación y por otra trata de describir el porqué y el cómo de esta explotación. Al final, trata de indicar al lector el camino exclusivo en su crítica, que puede realizar una resolución de dicha situación a beneficio de la clase obrera. Por último, nos deja como mensaje que solo la solidaridad, la organización y la preparación de tal como fue el obrero Servando Huancas en las minas de Quirubilca da modalidad de YouTube. Nuestro equipo hemos hecho un resumen capítulo por capítulo de la obra El Tuxteno. En el capítulo 1, los hechos suceden en el haciendo minero de Quirubilca. Comienza con una descripción de la comunidad como una zona tranquila, y luego en esa zona se sitúa una empresa minera norteamericana que se hace dueña de las minas de las que se extraía el mineral tuxteno. Con la llegada de esta minera, muchos peones y empleados salen rumbo a las minas a trabajar, y es aquí donde se encuentran con José Merino, quien es el encargado de buscar personal para la mina. Y es cuando la tranquila vida del pueblo de Quirubilca se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de dinero. Los oras, que son los indios que viven cerca de ahí en aldeas, sirven primero como guías a los trabajadores de la compañía Mining Society. Los oras cambiaban sus plantaciones y sus animales por cosas banales como garrafas, franelas de colores, botellas pintorescas, entre otras. Los oras se sentían atraídos por estos objetos y así es que se aprovechaban de ellos, los despojaban de sus pertenencias, ¿no? Y luego los obreros de la compañía los insultaban, diciéndoles indios brutos, entre otras cosas ofensivas. En este capítulo hay un suceso muy cruel con Graciela, ¿no? Que es Ale la Rosada, quien es la novia de José Merino. Es una muchacha de 18 años, muy hermosa. Merino la apuesta a los dados contra el comisario y pierde esta apuesta, por lo que la manda a buscar para que vaya. Y quien al llegar al lugar, sin tener idea de lo que le esperaba, José Merino le dice que tiene que estar con el comisario, y ésta se niega a las exigencias de Merino, por lo que Merino decide embriagarla con una pócima, y después de que se quedara totalmente dormida,
Y es en este momento en el que se suscita esta acción horrenda, ¿no? En el que todos la violan, en orden de jerarquía social y económica. Después, la muchacha no vio el amanecer y murió por efecto de la droga que le administró José Merino. Mr. Takai, quien era gerente de la mina y que también fue partícipe de la violación, exigía absoluta discreción. Después la llevaron a su casa y le dijeron a sus hermanas que le había dado un ataque y que ya se le pasaría, ¿no? Al otro día la enterraron porque falleció. Las hermanas de la difunta fueron donde Mr. Tai a pedirle justicia porque consideraban que su hermana la habían matado. El gringo las votó y todo quedó archivado en el pasado, ¿no? Y así es como termina el primer capítulo de esta obra. Continuando con la obra El Tuxteno, en el capítulo 2, los hermanos Mateo Marino y José Marino, quienes ganaron mucho dinero como agentes al servicio de la organización Magni Society, son socios del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para la Fuerza Armada, así como de trabajadores para la compañía. El atraco de dos indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador y acerca de la población indígena que vive fuera del estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, comerciante José Marino. El cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja además en la rudeza de los oficiales y en la insensibilidad de los vecinos del pueblo. Seguimos con la exposición. En el capítulo 3, el valiente Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublemación de los indios se crea. Sin embargo, es sofocada cruelmente. Las pequeñas autoridades del Colca acusan a los indios de matar. En el último capítulo de la obra, se ve intercambio de palabras políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en que todos los injustos exploradores van a ser vencidos y los indios de cada de las piezas de todo el mundo van a ser liberados. Aun cuando Leonidas Benítez se aferra a partir de un inicio de su religión, son los intelectuales los que deberían dirigir, y al final Benítez está bastante convencido que los intelectuales deberían servir la clase trabajadora, obrera, bajo las directivas de ellos. En esta oportunidad me ha tocado dar a conocer sobre las conclusiones de la obra de Tuxteno. Bueno, hablamos de una novela corta, cuyo género literario es la narrativa, debido a la que es una novela en la que el creador nos cuenta desde el inicio hasta el fin toda la manera de cómo era la vida en ese tiempo, integrando sus colaboraciones económicas y sociales, lo que la composición del contenido encierra a partir del arribo de comitiva minera al área de Cubilca hasta la partida de José Marino al poblado de Colca, capital del territorio. Una vez que la comitiva minera llega a Quirubilca, se encuentra con una población plenamente ajena a los avances de la metrópoli. Al modo de la vida del metrópoli, los soras son esquilmados de sus características por José Marino con el estorbado bueno de toda la comitiva, pues diversas conversaciones y noches de consumo de alcohol entre los empleados, los propietarios de las minas y las autoridades del sitio José Marino sobre las horas y la violación y seguidamente la muerte de la Rosada, pues la novela nos coloca en la primera mitad del siglo XX, en la que Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y requiere más y más Tuxteno para su economía de guerra.
y como continuación los hombres pobres de las naciones pobres pagan los platos rotos. Bueno, eso es lo que nuestro grupo de emprendedor, nuestro equipo ha logrado interpretar la conclusión de esta obra. Les cedo el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, la injusticia laboral en minas. El quebrantamiento de derechos laborales se repite constantemente en muchas empresas mineras del Perú, debido a la arbitrariedad de los laboradores, los cuales reciben sueldos bajos, no tienen protección ante el despido, no tienen gratificación por fechas especiales como Navidad y fiestas patrias, no reciben pagos por horas extras y no participan en las utilidades producidas por la empresa. Al respecto, Lébano, en el tusteno, Servando Huanca, es la figura paradigmática del trabajador y el defensor firme de los derechos laborales. Si hoy en día observamos los niveles de conflictividad en la sierra y en la selva peruana, producidos por la explotación minera, la que a su vez genera impactos negativos sobre la tranquilidad, la cultura, el ambiente y la salud de los pobladores de las comunidades campesinas y nativas. Hay diversos puestos laborales en las minas, pero bajo condiciones, con jornadas abusivas de 12 o más horas, sin indemnización por tiempo de servicio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Juárez Sáenz, estudiante de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, como delegada del grupo número 3 de la asignatura Cátedra Vallejo, tenemos el agrado de entrevistar al ingeniero Seín Alcedo Porras, el cual nos brindará su experiencia laborando en minas. Bienvenido, ingeniero Seín. Vamos a dar inicio a la entrevista con la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la empresa en la que trabaja y qué cargo desempeña? ¿Qué tal? Mi nombre es Seín Alcedo Porras. Trabajo en la empresa distribuidora de mangueras hidráulicas, conocida como Dimaisac. El cargo que sustento ahorita es supervisor general de operaciones. Bajo mi disposición tengo 4 unidades mineras. Yo opero acá desde Lima. La empresa se dedica específicamente a lo que es el ensamble de mangueras hidráulicas en las unidades mineras, pues, ¿no? Dedicada específicamente al área de mantenimiento. Gracias, ingeniero. Mi nombre es Cristian. Continuando con la entrevista, en esta oportunidad me ha tocado preguntarle ¿cómo se siente usted al trabajar en la empresa que usted labora? Y si esa empresa donde usted labora cumple con las expectativas que tuvo al principio para satisfacer sus necesidades. A ver, en primer lugar, uno cuando ingresa a laborar a cualquier centro, piensa o siente que es el lugar idóneo para estar en ese lugar, ¿no? Pero con el tiempo, con la experiencia y con las propias actividades y anhelos personales que cada uno llega a tener, puede llegar a sentir cómodo o no. En mi caso, a título personal, sí me siento cómodo donde laboro, es algo que me gusta, el cargo que tengo involucra muchos temas de operación, mucho tema de coordinación, la parte administrativa, salir a campo, estar en reuniones, o sea. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Julio Girón y continuando con las preguntas, ¿en la empresa en que trabaja brindan capacitaciones a sus trabajadores? ¿En qué temas? Interesante pregunta. Nosotros como Dimaisac tenemos un cronograma de capacitaciones tanto a personal nuevo, a personal practicante y a personal perenne, el personal operativo que ya está en labores. Realizamos 3 tipos de capacitaciones. Uno que es inducción, es el antes de que el personal ingrese a trabajar.
La otra capacitación es la capacitación constante programada de manera anual, donde al mes, por lo menos una vez, cada personal recibe capacitación tanto técnica en materia de operación, capacitación en seguridad, capacitación en medio ambiente y capacitación en recursos humanos. Son requisitos básicos, tanto que la minera nos pide a nosotros, como que nosotros también tenemos que darles. Y la última viene a ser ya una capacitación de certificación. Nosotros, como empresa, categorizamos a nuestros técnicos previa evaluación al año. ¿Qué quiere decir? Que si el personal al cumplir el año tiene que obligatoriamente pasar una evaluación técnica. Dependiendo de esa evaluación técnica es que el trabajador puede conseguir dos cosas. Uno, un cambio de puesto, una mejora salarial, o una retroalimentación de lo que en el año debería haber aprendido, ¿no? Buen día, ingeniero, ¿qué tal? Mi nombre es John Jaramillo. Usted, como trabajador e integrante de esta empresa, ¿cuál cree que son los derechos que tiene? ¿Nos puede brindar algunos ejemplos? Interesante la pregunta acerca de los derechos del trabajador. Mire, el trabajador de por sí tiene el derecho a decir no. Nosotros como empresa y al personal que está bajo mi disposición, tanto la parte administrativa como la parte de supervisión, se le educa, se le hace la retroalimentación, se les hace feedbacks con la palabra no. El trabajador, tanto mi persona y cualquier trabajador de cualquier industria, tiene el derecho, el deber de decir no a cualquier tipo de actividad, sea esta actividad administrativa, sea esta actividad operativa, siempre y cuando sienta o perciba que esté en peligro su integridad física, ya sea por algún tipo de daño que pueda recibir, sea un daño psicológico, sea un daño físico. Entonces, hablando en materia de derecho, yo rescato o globalizo todo el derecho a decir no. Buenas, ingeniero. Mi nombre es John Hidalgo y mi pregunta es, ¿qué beneficios le brindan como trabajador de esta empresa? Ok, esa es una pregunta muy interesante que creo que todo trabajador debe apuntar o por lo menos debería saber, ¿no? La gran mayoría de las personas ingresan a laborar simplemente por conseguir un aspecto monetario, ¿no? Muy pocas personas tienden a ingresar a laborar para ver qué voy a hacer, qué quiero conseguir y a dónde puedo llegar. A título personal, en la empresa que yo estoy, cumple mis expectativas por lo menos de aquí a un año más. Yo inicié desde muy bajo en la empresa, ya llevo 4 años. Empecé desde la parte técnica, llegué a pasar a la parte de coordinación, postventa y actualmente ya estoy en la parte de supervisión general de operaciones. Yo apunto a tener la jefatura, pero la jefatura va a depender mucho de diversos criterios, ¿no? Como la cantidad de personal, años de experiencia, la certificación, titulación, maestría, o sea, diversos documentos que tienen que avalar ese puesto al cual apunto. Entonces, a título personal, yo apunto a tener la jefatura de operaciones. Hola, buenos días. Mi nombre es Gianmarco Juárez Sandoval. Bueno, la pregunta que quisiera hacerle es la siguiente, ¿no? ¿En la empresa hacen trabajos de horas extras? Claro, respondiendo a tu pregunta, toda empresa tiene la necesidad de que el personal trabaje o labore horas extras, pero obviamente estas horas extras tienen que ser compensadas de alguna manera, sea de manera monetaria, de manera física. De manera física me refiero a que pueda gozar de días o horas de descanso. Eso yo lo trato de manejar siempre con el personal
en aras de que no le afecte ni él vea que nosotros nos estemos aprovechando de su tiempo, ¿no? Siempre las horas extras es en mutuo acuerdo empleador-trabajador. La siguiente pregunta es: ¿cuántas horas extras podría trabajar por día un trabajador en la empresa que usted labora? Gracias. Nosotros, por lo menos como DIMAISAC, nuestras horas extras son puntuales. Son en temas específicos, en días específicos, por actividades específicas. Y lo máximo que ha llegado a trabajar un personal dentro de nuestra empresa ha sido 2 horas. Eso específicamente hablando con el personal de mina. Siguiente pregunta. ¿La empresa les brinda los tiempos de descanso otorgados por la ley? ¿Y qué día mayormente son sus días de descanso? Gracias a ti la pregunta. La pregunta en sí es muy interesante. En realidad, en este caso, ¿cómo le puedo explicar? Por el puesto que se tiene, o que yo tengo en el momento, los días de descanso no están acorde al contrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajo de mí hay una responsabilidad. De mí dependen varias personas, dependen varias actividades. Minería, la mina no para, se trabaja en doble horario, turno día y turno noche, se podría decir 24 horas. Entonces, hay actividades operativas tanto en la mañana como en la noche. Es cierto que en minería yo tengo mis supervisores en cada sede y ellos se encargan de, pero siempre ocurre eventos que rebasan la responsabilidad de ellos. Entonces, por eso ellos, dependiendo de la hora y de las circunstancias, tienden a llamar. Muy aparte de mi horario de oficina, que es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Lima, yo laboro a partir de las 8, 9, 10, 11, 12, 5 de la mañana, repartos de guardia, en constante coordinación, pero esos horarios que se laboran no pasan como horas extras, porque es parte de la responsabilidad que se tiene. ¿No? Es como decirte a un gerente que solamente trabaje de 8 a 5 de la tarde, es complicado decir que se vaya a cumplir eso, ¿no? Porque hay actividades fuera del horario que por el mismo cargo que se tienen que cumplir. ¿Qué cambiaría de la empresa para su mejora? En una empresa siempre hay cambios. Las circunstancias operativas, las circunstancias económicas, administrativas, personales, sociales, hacen que la mina y la propia operación sea de constante cambio. El procedimiento que yo pueda implantar el día de hoy para alguna actividad no va a ser la misma para la misma actividad el siguiente mes, por temas de seguridad, condiciones ambientales, personal calificado, permisos, diversos motivos. Entonces, los cambios van a ser siempre constantes. ¿Qué es lo que sí yo podría recomendar a mi empresa? Y es lo que siempre hago, es que tengamos definidos los procesos. Los procesos van a ser siempre permanentes, siempre son los mismos. El proceso, los procedimientos son los que tienden a variar. El proceso es el que te digo, tienes que hacer A, B, C, y el procedimiento es que tienes que hacer de A punto 1, a punto 2, a punto 3, ¿no? Y esos son los que siempre van a variar, pero el proceso siempre va a ser el mismo. Entonces, siempre lo que se recomienda, y yo recomiendo a los supervisores, es que tengan muy bien definido el proceso y los procedimientos, aunque puedan variar, el objetivo siempre va a ser el mismo. Identidad cultural. Como uno de los últimos temas vistos en clase, tenemos la identidad cultural, que es el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también diferenciarse
de otros grupos culturales. ¿Qué significaba la personalidad cultural para nuestro poeta Vallejo? Para Vallejo, la personalidad cultural es aquella personalidad que una persona adopta y crea en relación a la cultura y sociedad en la que vive. Vallejo sugiere que todo individuo puede tener una personalidad propia, arraigada a diferentes recursos culturales. O sea, que la personalidad cultural de cada persona es aquella que se crea partiendo de la cultura en donde vive la persona. Por esa razón, él consideraba que toda cultura era mestiza. Conclusiones. Ante la presente investigación que hemos realizado el grupo, concluimos que Vallejo fue una persona llena de valores, que desde su niñez siempre tuvo perseverancia, solidaridad, resiliencia, responsabilidad. Fue y es un ejemplo a seguir, pues a pesar de las adversidades que le tocó vivir, nunca dejó sus sueños de lado y siempre se mantuvo firme hasta el día de su muerte. La obra El Tuxteno refleja el abuso de poder y la diferencia de las clases sociales, el trato injusto hacia los horas, los cuales solo muestra la inocencia de su raza, los hechos horrendos con la Rosada, que no logra obtener justicia, y la lucha de un Servando Huancas por defender los derechos de los indios y el pueblo. Concluimos que a pesar de los años, en la actualidad se sigue viendo muchos de estos abusos, y que la gran mayoría de mineras siguen trabajando sin reconocer los derechos de sus trabajadores. Continuando con los casos vividos en el Tuxteno. Gracias a la entrevista hecha al ingeniero Sein Alcedo, vemos que sí hay mineras que cuentan con las condiciones para sus trabajadores y que la perseverancia y responsabilidad del ingeniero lo llevarán a conseguir cada una de sus metas trazadas en su vida. Finalmente, concluimos que la identidad cultural es aquella que nos representa y diferencia del resto de culturas y que para Vallejo toda cultura era mestiza. Recomendaciones. Sigamos conociendo y aprendiendo de nuestro gran poeta César Vallejo. En su obra refleja muchos casos de nuestra actualidad. Seamos parte del cambio, cultivemos nuevos valores y ayudemos a crear una sociedad llena de solidaridad, respeto y tolerancia. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado.